Fui a ver Nimrods el fin de semana y hoy quiero hablar de eso. Fui con las expectativas bastante altas, pero no me imaginé que se iban a superar. Porque la verdad es que me movió muchas emociones y necesito hablar del tema. Nimrods es un homenaje hermoso a Green Day, a la cultura del punk, a la cultura del do it yourself y a la delusion de no parar hasta conseguir algo que realmente querés. Hoy hablemos de punk, Green Day y Nimrods. Primero empecemos por ¿qué es el punk? El punk nace a mediados de los años 70 en New York y London, como una explosión de descontento social, cultural y político. Bandas como Ramones y Sex Pistols reducen el rock a 3 acordes y una verdad que nadie se esperaba hasta ese momento: no hace falta ser virtuoso para tener algo que decir. Ese es el momento fundacional del punk, el no future, y de ahí sale la columna vertebral que sobrevive hasta el día de hoy, la cultura del DIY, que implica que no necesitas entrenamiento formal, ni un equipo caro, ni aprobación corporativa para hacer arte. Empezás una banda con lo que tenés, te armás un scene y haces un show como se pueda, donde se pueda. En los años 80, el punk pasa a astillarse en muchas direcciones. El hardcore de Black Flag y Minor Threat le sube a la intensidad. El post-punk de Joy Division y Talking Heads demuestra que el punk es más que un sonido, sino una ideología. Y el anarcopunk de Crass lo lleva directamente a la política. Y cuando llegamos a los años 90, bandas como Green Day y The Offspring demuestran que se puede ser exitoso comercialmente sin perder tu esencia. Mientras que por otro lado tenemos a Nirvana canalizando esa misma energía hacia el grunge. Y en el camino el punk deja de ser algo solamente de New York, Londres y San Francisco y pasa a ser algo global. Pasa a ser hablado en muchos idiomas, incluyendo el español, el spanglish, y remarcando que lo único importante es tener algo que decir. Hoy el punk vive en TikTok, en Instagram, en escenas hiper específicas conectadas digitalmente. Ya no se define solo por un look o por un sonido, sino que se define por el compromiso con la autonomía. Y esto es lo esencial para entenderlo. El punk es un movimiento cambiante, es una respuesta constante a la conformidad del momento, sea cual sea. Cambiar para el punk es algo positivo, es crecer, es evolucionar. Desde sus orígenes, el punk viene a reinventarse para expresar la disconformidad de cada generación, sin dejar de cuestionar el status quo y a las personas que mandan. Y acá entra Green Day. Green Day nació como una banda de high school en la bahía de San Francisco, y esa es literalmente la historia de Nimrods. Tocaron en lugares random por años, viajando en una van por todo el país, durmiendo en sillones ajenos y con la ilusión de volverse alguien en su escena. Y vaya que lo lograron. Cuando firmaron su primer contrato grande, la gente empezó a decir que se vendieron y que por lo tanto ya no eran punk. Pero incluso con el nivel de popularidad que alcanzaron, nunca dejaron de cuestionar el status quo y expresar su inconformismo con la realidad. Se hicieron famosos con su álbum Dookie, casi una década después y varios álbumes entre medio, sacaron American Idiot, la historia de un estadounidense incomprendido que intenta buscar su escena y un lugar que pueda llamar a su casa en el contexto del gobierno de Bush y la guerra contra Irak. Y se terminó convirtiendo en el himno de una generación que estaba completamente harta de la realidad que estaban viviendo y que necesitaba un refugio frente a la inestabilidad del presente. Después siguieron creciendo, siguieron sacando álbumes y siguieron haciendo giras cada vez más multitudinarias, pero en cada show no dejan de expresarse frente al gobierno de Donald Trump, al movimiento MAGA, todas las cosas que hacen difícil existir en el presente. Aunque también entienden bien su lugar y su contexto y tienen momentos de mesura, como pasó en el Super Bowl, donde no quisieron expresar ciertas ideas y decidieron mantenerse un poco más sobre la línea para no opacar el mensaje de Bad Bunny. Y eso también es punk, darle voz a las personas que lo necesitan en un cierto momento. Entre las muchas cosas que hicieron un musical en Broadway, Billy Joe actuó en una película y ahora decidieron producir una película
con 3 protagonistas que los representan a ellos en sus early days, que es una banda emergente con sueños grandes y con ganas de romperla. Ahora hablemos de Nimrods. Nimrods cuenta la historia de Tommy, Fred y Chad, 3 pibes de Kansas City que forman la banda Analog Dogs en un garage. La travesía de estos personajes arranca en una disquería de Kansas City donde Green Day está ahí firmando autógrafos y conociendo a los fans. Ahí Analog Dogs se cruza con Green Day y en un momento que ellos esperaban que fuese súper épico, de repente se sienten todos incómodos y nerviosos por ver a sus ídolos ahí y deciden darles un cassette con su demo y su número de teléfono. Ahí mismo Trey Cool Is that your phone number on there? Yeah. los llama por teléfono y les dice "Hey, is this Anal Dogs?", volviéndolo un chiste sobre el nombre de la banda. Y eso se convierte en la idea de ok, Green Day tiene mi número de teléfono, me pueden llamar en cualquier momento. Mind blowing. Más tarde vuelven a la casa de Tommy, todos contentos por haber conocido a Green Day, haberles dado el demo. Tienen un encontrón un poco caótico con Wayne, el hermano de Tommy, y de repente reciben una llamada por teléfono, que es la voz de Trey Cool diciéndoles que quieren que Analog Dogs abra el show de Green Day en el Palladium en Los Ángeles para el show de Año Nuevo. Y acá hay un spoiler y si no lo quieren pueden pasar a este minuto. En realidad, Trey nunca lo llamó. El que llamó por teléfono era Keith, el mejor amigo de Wayne, haciéndoles una joda para que se ilusionaran y dijeran wow, Green Day quiere que nosotros abramos el show. ¡Woo! Pero Analog Dogs se toma esto en serio y dicen ok, vamos a abrir para Green Day en Año Nuevo. Así que buscan una forma de llegar a Los Ángeles. Como la madre de Tommy les dice no puedo llevarlos a Los Ángeles, dicen ¿qué podemos hacer? Así que deciden robarse el taxi de Wayne y se van en un road trip a Los Ángeles. Cuando están en camino pasan un montón de situaciones. La mamá de Chad los empieza a llamar y a preguntar dónde está la mamá de Tommy, porque supuestamente los estaba llevando la mamá de Tommy. Y un montón de mentiras y cosas que fueron pasando, que pasaron porque ellos son caóticos, son adolescentes, no piensan en nada, no pensaron absolutamente en nada antes de salir, salieron sin plata y no tenían la más puta idea que estaban haciendo. En una de esas, en una parada, en una estación de servicio, de repente Fred decide meterle diésel al auto y se les termina rompiendo, obviamente, porque era un auto que llevaba gasolina. Así que se ven obligados a empujar el auto hasta la próxima parada que ven, que es un bar X, un bar country en el medio de la nada, y dicen bueno, vamos a parar acá a pedir ayuda. Bajan del auto con todos sus instrumentos y en el bar estaba pasando una competencia de música country y la dueña del bar les dice hey, ustedes tienen instrumentos, todavía se pueden anotar. Entonces ellos dicen sí, dale, nos vamos a anotar. Y ahí hacen un cover de Dominated Love Slave de Green Day. Terminan ganando la competencia porque el show que hacen es muy divertido, pero no les pueden dar el premio porque son menores. Entonces los echan del bar. Cuando están ahí pensando qué carajos hacemos, ya no tenemos plata, no tenemos cómo llegar a Los Ángeles y no sé qué, sale la dueña del bar y les dice ¿qué? Pará, ¿van a abrir para Green Day? ¿Es en serio? Y ellos dicen sí, obvio. Y la dueña les dice ok, bueno, no podemos arreglar el auto en este momento, pero ahí hay un camión de helados que alguien dejó abandonado hace un montón de tiempo y se lo pueden llevar. Así que siguen su recorrido por la ruta en un camión de helados abandonado. Paran en una estación de servicio en un pueblo de mala muerte y ahí Tommy se cruza con Olivia por primera vez, que es su interés romántico. Y esto está basado en la historia de Billie Joe y Adrian, que se conocieron en una de estas giras super random que hizo Green Day en sus early days. Tommy y Olivia como que se gustan a primera vista y Olivia lo invita a una fiesta que estaban haciendo en un desarmadero de autos donde había un montón de gente punk y con patinetas y todo super punk DIY. En el auto de Wayne había un paquete de hongos que Keith había dejado ahí, así que se los llevaron cuando cambiaron al camión de helados y Fred decide comérselos en la fiesta en la que estaban. Termina teniendo un re mal trip en el que piensa que es invisible, que nadie lo ve, la gente el medio que lo boludea y se vuelve toda una situación muy cómica. Y bueno, en esa fiesta había un montón de bandas tocando y Analog Dogs se sumó al line-up.
Se suben al escenario, empiezan a tocar, la rompen, está buenísimo y de repente empieza a llover. Cuando empieza a llover, el piso se convierte en barro y la gente empieza a agarrar el barro y a hacer pelea de barro y se empiezan a tirar barro por todos lados, les terminan llenando de barro el escenario y esto es un guiño hermoso al concierto de Woodstock en el 94, donde Green Day fue parte de una guerra de barro. Después de esa fiesta siguen su camino y en un cierto punto tienen una discusión y Chad, que siempre estuvo como un poco en duda de hacer todo lo que estaban haciendo, de repente desaparece, se va y deja a Tommy y Fred solos. Tommy y Fred empiezan a discutir qué vamos a hacer porque ahora ya no tenemos baterista, no tenemos cómo llegar a Los Ángeles y tocar, porque cómo vamos a conseguir un baterista y un montón de drama. Entre discusiones y no sé qué dicen, bueno, ok, vamos a llamar por teléfono a ver que alguien nos ayude. Tommy había perdido su teléfono en algún punto de la ruta, no lo encontraba. Fred no tengo idea por qué no tenía teléfono, pero creo que es porque era el más pobre de todos, porque no se lo muestra ni no se habla nunca de sus padres, no se habla nunca de su estado, es el que menos plata tiene de todos, entonces no sé, tal vez que no tuviera teléfono tenía algo que ver con eso. Así que paran en un motel horrible y los atiende nada más y nada menos que Fred Armisen, que cuando lo ves aparecer ya sabes que esa parte va a ser hilarious y completamente ridícula. Fred Armisen les dice básicamente, mira, bueno, pueden pagar una noche y quedarse acá porque no duermen y se tranquilizan y bla, bla, bla. De repente es todo muy creepy, el tipo es como raro, se mueve raro, pero bueno, ellos deciden igual quedarse porque no tienen idea de qué hacer. Entonces Fred Armisen, el dueño del motel, los lleva a conocer su habitación, una habitación espantosa, pero era lo que podían pagar y había una puerta ahí en la habitación que supuestamente es un closet y les dice, esta puerta es mi propiedad, no la abran, no la toquen, no nada. Entonces se va Fred, que le digo Fred porque no tengo idea cuál es el nombre del personaje, porque no sé si lo dicen, creo que no. Entonces Tommy y Fred siguen discutiendo qué van a hacer, hacia dónde van a ir, si van a seguir a Los Ángeles o no, y están como completamente devastados porque se están dando cuenta de que su sueño es un poco delusional y es un poco ridículo y que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, entre medio de toda esa discusión, Fred dice, ¿sabes qué? Voy a abrir la puerta del armario. Y que hay adentro del armario una cabeza en un frasco conservada ahí. Se pegan un cagazo terrible y dicen, nos tenemos que ir de acá. Was that based on a real life experience at all? Yes, very much so. Yeah. Yeah, we. Oh, really? Yeah. Yeah. Severed human head. Yeah. We. It wasn't. It was in another country, but it was real. Yeah, it was someone's birthday present that he got from his buddy, and he said, "I want you to come home, and I want you to meet Sleepy." And then, and so. I think it was stolen from a college. Yeah. Yeah. So we. Yeah. Like a laboratory sort of thing with the pins. So it was like a cadaver? Yeah. So it was like this head. You know, it was like, it's pretty. It's just weird. Fuck, is that someone's head? Fred Armisen, el dueño del motel, de repente se entera que ellos hacen eso y los sale a perseguir, pero ellos logran escaparse en el camión de helados y se van y siguen en la ruta. A este punto se hace el otro día y deciden ir a comer a un diner y bueno, nada, están ahí debatiéndose, arreglándose como amigos y bla bla bla. Y cuando salen del diner llega Chad con su mamá y la mamá dice, le puse un AirTag a la batería de Chad, entonces sabíamos dónde estaban. Y entonces parece que ese es el final del viaje, el final de la ruta. Y es un momento muy triste porque decís, no, llegaron tan lejos y están tan cerca, pero no van a llegar a concretar su sueño. Sí que empiezan a subir todos los instrumentos y todas sus cosas al auto de la mamá de Chad. Y la mamá de Chad se queda hablando con la dueña del diner porque Fred y Tommy se fueron sin pagar. Entonces están ahí tratando de resolver la situación. En ese momento, cuando terminan de cargar el auto de la mamá de Chad, Tommy y Fred están sentados en el asiento de atrás. Chad está en la puerta del conductor y de repente tienen un momento en el que todos se miran y dicen, sí, este es el momento.
acá podemos hacer algo. Chad se sube al asiento del conductor y salen escapándose de la mamá. Y es un momento súper hermoso porque de repente es como, sí, ok, están otra vez en la ruta, vamos a poder seguir con esta historia. Así finalmente llegan a Los Ángeles. Llegan al Palladium Stadium, que es donde va a estar el show de Green Day, y ellos, bueno, van, se presentan y dicen, nosotros somos la banda que va a abrir para Green Day y no sé qué. Y los de seguridad les dicen, no, ¿de qué estás hablando? No, ustedes no están en la lista, no hay ninguna información sobre que ustedes van a estar acá. Y ellos insisten, y los de seguridad les termina diciendo, váyanse a la mierda, ustedes no tienen nada que hacer acá. Y tienen un momento de decepción, no saben qué hacer, están buscando la forma de entrar y dicen, tenemos que entrar y hablar con Trey porque él nos llamó y él nos dijo que íbamos a ser los teloneros. Así que se roban un uniforme de seguridad, un pase de prensa y el traje ni más ni menos que del conejo, del Punk Bunny. Chad se viste del conejo, Fred tiene un pase de prensa y Tommy se viste de seguridad. Y así logran entrar al estadio. De repente alguien de prensa o PR o lo que sea lo agarra a Chad y le dice, hey Bunny, tenés que ir a buscar fans que estén afuera que no tengan tickets y les tenés que regalar estos tickets para que puedan entrar al concierto. Así que se separan de Chad y Fred y Tommy siguen por su cuenta. Chad, afuera del estadio, se encuentra con Wayne y Keith, que los habían estado siguiendo para recuperar su auto. Entonces Chad le da las entradas y ellos están súper contentos porque dicen, ok, vamos a ir a ver a Green Day. Re divertido. Entre todo eso, Fred logra meterse a donde va a ser el concierto y Tommy se va hacia el camarín donde supuestamente debería estar Trey Cool, pero no lo encuentra. Y lo encuentra el guardia de seguridad que les había dicho que no podían estar ahí. Y lo termina echando. Para ese entonces, Chad está ahí vestido del Punk Bunny. Entonces lo hacen pasar al escenario y a abrir el concierto como hacen en todos los shows de Green Day. Fred está ahí en el público frente a la valla y cerca del escenario. Y Tommy se queda afuera insistiéndole a la gente de seguridad que por favor los dejaran pasar porque ellos iban a abrir para Green Day y bla bla bla. En ese momento Keith con su ticket entra al concierto y Wayne de repente lo ve a Tommy y dice, lo encontré, finalmente encontré a Tommy. Y le va a hablar y le dice, mira, todo esto fue una joda, no pensamos que le iban a llevar tan lejos, pensamos que se iban a dar cuenta y que se iban a quedar en casa, no que se iban a viajar medio país a ir a Los Ángeles para tratar de abrir el show de Green Day. Y tienen un momento ahí muy de hermanos, hablan de la muerte de su papá, hablan de lo difícil que fue para Wayne y lo difícil que fue para Tommy, y tienen un momento ahí muy wholesome, muy lindo. Y en ese momento Wayne le dice, toma mi ticket, me lo dio el conejo, anda y disfruta el show. Así que finalmente están todos adentro del estadio. Tommy está en el público, Fred está en el público y Chad está detrás del escenario vestido de conejo. Green Day ya está tocando y pasa el momento en el que llegan a Know Your Enemy, que es clásicamente en todos sus shows el momento en el que invitan a un fan del público a subirse al escenario y a tocar la canción con ellos. Y elige a nada más y nada menos que a Fred. Le dice, ¿sabes tocar la guitarra? Fred dice, sí. Bueno, nada, se sube al escenario y tiene su momento icónico en el que está tocando Know Your Enemy con Green Day. Pasa la canción, yo en ese momento lloré porque siempre que veo que pasa eso en un concierto de Green Day me emociona un montón porque digo, qué tremenda la emoción de la persona que es elegida para ir a subirse al escenario y tocar con ellos. Me parece que debe ser algo increíble. Y bueno, termina la canción, Billie Joe le dice, te podés quedar la guitarra, entonces se va Fred del escenario con su guitarra. Que eso es algo clásico que hacen en todos sus shows. De repente, el guardia que echó a Tommy en su momento le dice, hey, ¿vos qué haces acá? Te tenés que ir. Entonces lo saca y él le dice, no, yo tengo ticket, me tengo que quedar, bla, bla, bla. Y mientras el guardia de seguridad está tratando de sacarlo a Tommy, Billie Joe aparece en escena y lo reconoce a Tommy y le dice, hey, vos sos de Analog Dogs. Y Tommy le dice, sí, soy yo.
como mesmerized de que Billie Joe lo haya reconocido y le dice, hey, mira, yo tengo tu número de teléfono, escuché el demo y está muy bueno, deberíamos hacer algo en algún momento, te voy a llamar. Y Tommy se queda completamente ilusionado y le dice al guardia de seguridad como, viste, yo te dije que me conocían. Y el guardia de seguridad se queda ahí como un tarado tratando de hablarle a Billie Joe y diciéndole, I play the keys. Y Billie Joe le dice como, good for you. Nada, es muy divertida esa escena. Así que, bueno, todos cumplieron parte de su sueño. Analog Dogs no llegó a abrir para Green Day, pero todos estuvieron ahí presentes y vieron el show y la pasaron genial y fue una experiencia única e inigualable. Así que cuando termina el show, todos salen de ahí y se reencuentran y celebran el año nuevo y celebran que todas las cosas que pasaron y la guitarra y bla, bla, bla. Ahí también se reencuentran con Keith y Wayne y deciden emprender la vuelta a casa. En el camino paran de nuevo en el pueblo donde estaba Olivia y terminan tocando en el escenario otra vez y terminan haciendo un show para el grupo de personas que estaba ahí y ahí termina la película. Termina todo muy feliz, todos contentos y finalmente Tommy y Olivia se besan y bueno, ahí cierra todo. Y cuando termina volví a llorar porque me pareció muy linda y muy emotiva. Entonces, ¿por qué creo que Nimrods es una película profundamente punk? Es una película muy coming of age, con un soundtrack de Green Day increíble, porque todas sus canciones son increíbles. Y lo lindo para un fan es ver el paralelismo entre la historia y las cosas que pasan los integrantes de Analog Dogs, contrastado con lo que pasó Green Day en sus early days como banda. Y también refleja muy bien lo que hace Green Day hoy en día, que son una banda gigante, pero le siguen dando lugar a bandas emergentes como The Linda Lindas o The Interrupters para que tengan su lugar y tengan su espacio y puedan ser conocidos también. Para mí el punk siempre fue algo que se es en esencia. No importa qué tan grande se vuelva una banda o un movimiento, es una esencia, es una forma de pensar, es una ideología. Green Day salió de la escena DIY de San Francisco y se terminó convirtiendo en una banda gigante, pero le siguen dando lugar a bandas emergentes, a bandas chicas, para que el movimiento siga creciendo y que no se termine con ellos. Siguen fomentando que bandas chicas hagan sus shows, siguen pronunciándose frente a temas políticos. Entonces, para mí, siguen siendo punk, más allá de su popularidad, porque siguen defendiendo los ideales del punk. Existe esta idea de que al volverse grandes las bandas se venden y ya no son más punk, porque el punk es tocar en lugares chiquitos y por poca plata o por nada de plata. Pero yo creo que lo que realmente importa es qué hacen esas bandas con esa fama y ese estadio gigante en el que están ahora. Green Day nunca dejó de pronunciarse frente a todo lo que no les gusta sobre el mundo y su descontento con la realidad y el status quo. Y creo que esa es la esencia del punk. No importa cuántos discos hayan vendido, cuántas personas vayan a sus shows o qué tan grandes se hayan vuelto. Lo que importa es la esencia, lo que importa es su forma de pensar y lo que comunican en cada show. Nimrods retrata esa esencia a través de Analog Dogs. Pibes dispuestos a hacer lo que sea para cumplir su sueño de ser músicos profesionales. Duermen en un camión de helados, pasan por un motel de mala muerte, tocan en lugares random, toman decisiones completamente malísimas, completamente delusional para llegar a donde quieren llegar. Se lanzan a un road trip sin plata, sin lugar donde parar, sin un plan, sin nada, solamente con un objetivo que es llegar a Los Ángeles para Año Nuevo para tocar con Green Day. Y esa es la esencia del punk, hacer lo que se puede con lo que se tiene para llegar a difundir un mensaje y llegar a cumplir un sueño. Así que, bueno, como para cerrar, me gustaría hacer una reflexión personal. Empecé a escuchar a Green Day cuando tenía unos 13, 14 años y ahora tengo 30. Y durante un tiempo medio reciente dejé de escucharlos, dejé de darles bola, porque personas en mi vida que, gracias que ya no están, me hicieron sentir un poco culpable de que me gustara esa banda y me hicieron sentir como que era fake o poser porque me gustaba Green Day. Y durante un tiempo les creí. Pero cuando sacaron su disco Saviors
y me enteré que iban a sacar una película, los empecé a escuchar de nuevo y los empecé a escuchar de un lugar mucho más adulto y los entendí de otra manera y me volvieron a enamorar como lo hicieron cuando era chica y me sentía completamente sola y que no tenía futuro y no tenía lugar donde encajar. Hoy en día sigo pensando que son una banda increíble y I'm not apologizing for that anymore. Y eso es lo que más me gustó de Nimrods. Es más que una película de 3 pibes que se roban un auto por una mentira. Es una película sobre sostener una delusion hasta el final. Cuando el mundo te dice que estás loco, cuando te cuestionan, cuando no tiene sentido por qué estás haciendo las cosas, pero crees tanto en una idea que la llevas a fondo. Porque tal vez esa mentira era la excusa que necesitaban para lanzarse y hacer lo que realmente querían hacer, que era irse a Los Ángeles a ver a Green Day. Been there. Fue la forma de ejecutar eso que ya tenían ganas de hacer. Porque el punk, al final, es mucho más allá que un sonido musical o una estética o un idioma. Es la decisión de no pedir permiso y no esperar a que nadie te dé permiso para hacer las cosas. Es armar una banda en el garage, es salir en un road trip para tocar en lugares random porque eso es lo que querés hacer, porque querés que tu música sea conocida. Es crear una escena propia y encontrar tu lugar en el mundo con lo que sea que tengas a la mano. Green Day lo hizo hace 30 años, Analog Dogs lo hizo en esta película y yo creo que lo estoy haciendo a mi manera en este espacio que creé en internet. Así que si hoy tenés una delusion propia, algo que te da vergüenza admitir en voz alta, tómalo como una señal, porque el punk siempre fue sobre eso. Creer en algo que todavía no existe y hacerlo de todos modos, como se pueda, como se quiera. Hemos llegado al final de este video, muchas gracias por ver, vayan a ver Nimrods porque es muy divertida. Nos vemos la próxima. Chau, chau.